que la parte de la semiología en la parte cardiovascular ayuda mucho. Y vamos a ver que el examen actualmente cardiológico debe estar dirigido. O sea, recuerden que cuando ustedes atienden a un paciente, tienen que tratar de identificar el motivo de consulta que generalmente les va a llevar al diagnóstico. Como ustedes van a ver, no siempre el motivo de consulta se relaciona con el diagnóstico. A veces el paciente puede venir por un tema en específico y resulta que la enfermedad que tiene es algo totalmente diferente, puede pasar. Pero recuerden que a veces por tiempos en la medicina, o sea, si el paciente vino por un dolor de cabeza, tienen que tratar de identificar cuál fue el motivo o cómo pueden solucionar la parte del dolor de cabeza. Entonces, el examen cardiovascular es igual muy similar. Entonces, aquí vamos a hacer tanto una anamnesis dirigida como un examen físico relacionado a la parte cardiovascular. Recuerden que se debe de tratar siempre de seguir un orden, porque muchas veces el hecho de saltarse algo puede generar algunos problemas. El examen debe ser sistemático. En relación a esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero el examen cardiovascular se debe realizar con el paciente echado. El paciente debe estar con el torso descubierto idealmente. Esto especialmente por una anécdota que les voy a contar. Si ustedes tienen una persona mayor que viene gritando por un dolor en el pecho, inmediatamente lo derivan a cardiología, que es lo que pasó. Una persona mayor con gran dolor a nivel centrotorácico lo refirieron a cardiología pensando en un síndrome coronario, pero al momento de revisar eh, al paciente como se debe realizar acostado y con el torso descubierto, lo que pasó es que el paciente se realizó unas ventosas, que ustedes han debido ver cómo es ese procedimiento en medicina tradicional. Y como era una persona mayor, no calculó bien el tiempo o no le hicieron bien el procedimiento, no sé. Tenía quemaduras entre primer y segundo grado en el pecho. Entonces, se le realizó el electrocardiograma y todo eso sin problema. Pero el dolor de pecho era más por la herida cutánea. O como ustedes van a ver que es muy frecuente, incluso sus abuelitos o personas mayores, presentan un dolor torácico intenso con manchas papulosas en región de un dermatoma, que ese es el herpes zóster, que es un motivo de consulta igual por dolor torácico muy frecuente, y con la revisión de la piel, al evidenciar esas lesiones cutáneas, ustedes pueden tener ya pueden tener una aproximación diagnóstica. Entonces, si bien no es posible en todos los casos tener el descubierto el pecho, porque como ustedes saben, a veces en la consulta externa el pudor y todo eso, o en el caso de las mujeres, pero en lo posible sí deben de tratar de descubrir el pecho para ver si no hay una lesión cutánea o algo que puede estar generando el dolor. El médico siempre debe estar a la derecha del paciente. En el caso de cardiología, la cabecera siempre debe estar elevada a unos 45 grados. Esto para favorecer la parte de la congestión venosa, que eso es fundamental en la parte de cardiología. En la parte de cardiología no se realiza la percusión, no tiene una relevancia y un uso importante. Vamos a ver que en la inspección, aquí vamos a ver ambos extremos. O sea, generalmente uno piensa que la persona obesa, la persona con mayor peso tiene mayor riesgo cardiovascular y la persona que es más delgada es más sana. Esto no tiene nada que ver. El paciente cardíaco puede presentarse en ambos. Recuerden que el paciente con obesidad tiene una predisposición a tener enfermedades cardiovasculares, pero esto no solo se relaciona por la inflamación y la adiposidad que tiene el tejido conectivo, el tejido graso diré, sino que depende de varios factores. Muchas veces la obesidad se relaciona con hipertensión, dislipidemia y diabetes. Aunque ustedes tienen que recordar que la dislipidemia, la diabetes y la hipertensión no es exclusiva de la obesidad. Incluso ustedes van a tener, incluso hasta el paciente o el médico se sorprende, pero no tiene nada que ver. ¿Qué pasa si ustedes tienen una persona delgada con dislipidemia y diabetes? Ustedes dicen, no, pero no. Recuerden que la cantidad de triglicéridos en la sangre no depende del peso.
Y es muy frecuente las dislipidemias familiares que tienen altos valores y eso es independientemente del peso. Entonces, si ven una persona delgada o una persona obesa, tienen que pedirle lo mismo. Los triglicéridos, LDL, colesterol total, HDL, el ácido úrico y la glicemia. Porque incluso, paradójicamente, obviamente ese término ya no se utiliza, pero en algún momento se planteó el término de paciente obeso metabólicamente sano, porque ustedes van a ver muchos gorditos, personas que están caminando, van al médico, se hacen exámenes y todo sale normal, no tienen presión alta, su glicemia es normal, sus niveles de colesterol están bien, o sea, todo está perfecto, el único problema es su peso, que obviamente a la larga esa inflamación sí va a generar aterosclerosis y problemas, pero por lo menos en ese momento el paciente está sano. Entonces se planteaba ese término de obeso metabólicamente sano. Es decir, que una persona gordita no siempre está con otras comorbilidades. Y como les decía, una persona delgada no siempre va a estar sana. Ahora, es importante evaluar el estado de nutrición. Y aquí va a pasar algo interesante. En el paciente cardíaco, recuerden que la congestión, el edema que se va a presentar en el paciente genera un aumento de peso. Incluso es un criterio de insuficiencia cardíaca la pérdida de más de 4.5 kilogramos de peso después del diurético. Entonces, cuando ustedes identifican un paciente con edemas, no le saquen el índice de masa corporal porque falsamente lo van a catalogar con sobrepeso o incluso con obesidad porque hemos tenido pacientes que han perdido hasta 15 a 20 kilos con el tratamiento diurético. O sea, han tenido entre 15 a 20, una pérdida entre 15 a 20 kilogramos de peso. Entonces, cuando existe un edema, no saquen el índice de masa corporal. Y también recuerden que la insuficiencia cardíaca, como toda enfermedad crónica, genera un estado de desnutrición, de pérdida de proteínas, que es la denominada caquexia cardíaca y que nos lleva a una pérdida de las proteínas de masa muscular. Y eso genera, que eso es interesante, y van a tener como primera tarea la disfunción mitocondrial en la insuficiencia cardíaca. Ustedes van a ver que al perder una cantidad de proteínas, el paciente cardíaco se siente asténico, sin ganas de hacer nada. Eso es por la pérdida de proteínas. Y como vamos a tratar de ver en esa parte de la rotación, van a tratar de identificar que el ejercicio en el cardíaco no está contraindicado. Muchas veces ustedes piensan que un paciente cardíaco no tiene que hacer ejercicio. Todos, el médico, la familia, todos dicen es cardíaco que no haga ejercicio. Cuando irónicamente la rehabilitación cardíaca, o sea, el paciente que tiene enfermedad cardíaca, se beneficia al hacer ejercicio. Obviamente al ser cardíaco tiene que estar bajo tratamiento médico y si tiene alto riesgo tiene que ser un ejercicio guiado con profesionales, con médicos, con cardiólogos, fisioterapias, para evitar complicaciones, pero el ejercicio genera incremento de la masa muscular, incremento en las proteínas, incremento en las mitocondrias, favorece la parte de la disnea, que ese es un tema de consulta frecuente en la parte de cardiología. ¿Ya? Entonces, el peso en la parte de cardiología ustedes pueden tener desde personas delgadas a personas obesas con esta enfermedad. En relación a la postura, vamos a ver que generalmente tanto la ortopnea, la bendopnea y la trepopnea suelen ser datos que nos orientan a evaluar el derrame pleural y la congestión. En relación a la coloración y la piel, vamos a ver que el paciente cardíaco tiene todos los colores. Y luego también vamos a ver en la exploración las posibles deformidades torácicas que puede tener el paciente. Ahora, cuando el paciente se encuentra en una posición semisentada
porque no puede tolerar el decúbito, esto se denomina ortopnea. Que esto lo deben diferenciar de la disnea paroxística nocturna. Muchas veces ustedes o se confunde la parte de disnea paroxística nocturna con la ortopnea, que obviamente es similar. ¿Por qué se caracteriza la ortopnea? Porque el paciente no puede tolerar el decúbito dorsal por la congestión pulmonar. Entonces recuerden que generalmente existe una falla izquierda ahí metida. Y en la disnea paroxística nocturna el paciente no puede tolerar el decúbito dorsal por una congestión pulmonar. La diferencia es que en la disnea paroxística nocturna el evento se ha producido de manera súbita y en la disnea paroxística nocturna la falla izquierda es netamente severa y está a un paso de generar un edema agudo de pulmón. Entonces, la disnea paroxística nocturna, a pesar que el paciente se levanta, se sienta para mejorar la disnea, no logra mejoría porque al tener una falla cardíaca izquierda aguda, el paciente incluso va a la ventana o cualquier lugar para tener más cantidad de aire y no lo va a lograr porque eh, es una disnea muy marcada. En cambio, en la ortopnea, el paciente al aumentar, al ponerse más almohadas o al sentarse, la disnea mejora porque eso reduce por gravedad la congestión pulmonar y el paciente mejora. Entonces, la disnea paroxística nocturna es un evento agudo, en cambio la ortopnea es un evento que se produce ya más crónicamente y que la ortopnea está un poco más relacionado con falla derecha y la disnea paroxística nocturna es izquierda totalmente. Luego vamos a tener lo contrario. ¿Qué pasa si el paciente se siente mejor en decúbito dorsal y empeora con la sedestación o el decúbito supino? Estaríamos hablando de la platipnea. La ortopnea y la disnea paroxística nocturna son muy orientados a la parte cardíaca, tanto así que la disnea paroxística nocturna es otro criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Cuando esto es lo contrario, que el paciente sentado o parado tiene más dificultad para respirar y echado tiene mayor o mejor calma con la disnea, estamos hablando de la platipnea. Y la platipnea está mucho más orientada a la parte pulmonar. Y aquí recuerden que en relación a la disnea, tanto la causa cardíaca como pulmonar son las primeras causas que deben evaluar a un paciente con disnea. La disnea tiene lamentablemente múltiples etiologías, pero la patología cardiopulmonar es la primera que deben evaluar. En relación al derrame pleural, que también se puede presentar tanto de causa cardíaca, de causa pulmonar, incluso con diferentes causas. El derrame pleural masivo, el derrame pleural masivo, que en este caso, esta vamos a poner que es la derecha, esta que es la izquierda. Derrame derecho o el derrame izquierdo. Generalmente la trepopnea se va a presentar en un derrame unilateral masivo. Y esto consiste, por ejemplo, vamos a simular que es un derrame derecho. Al tener un derrame derecho, el paciente puede respirar y estar tranquilo. Hay pacientes que vienen con derrame incluso severo y siguen respirando. Esto es porque está compensado por el lado izquierdo. Entonces, cuando el paciente se acuesta en un decúbito lateral, si la parte izquierda se encuentra sobre la superficie de la cama, no se va a poder expandir. Entonces, si la disnea empeora en un decúbito lateral, esto nos está indicando el lado contralateral del derrame. O sea, si se apoya sobre el lado izquierdo, el que está donde se encuentra el derrame es el otro lado contralateral. Y si la disnea mejora
con el decúbito lateral. Por ejemplo, este mismo paciente se acuesta sobre el lado derecho. Como el derecho ya está abolido por el derrame, el izquierdo se expande sin problemas. Nos avisa, si hay mejora, nos avisa el lado en el que está el derrame. Ahora, esto de la trepopnea, como habíamos visto, puede ser de causa cardíaca, pulmonar o pleural. Un, todo lo que genera un derrame unilateral se va a presentar este síntoma. Ahora, en relación a las cardiopatías congénitas, hay una posición de cuclillas. Cuando ustedes alguna vez se han sentado en esta posición, van a ver que al incrementar la presión intratorácica, aumentan el retorno venoso, favorecen la circulación. O sea, cuando ustedes se sientan así, sí tienen una mejoría. Tienen una mejoría de los síntomas. ¿En qué pacientes adoptan esta posición? En las cardiopatías congénitas cianógenas, en la tetralogía de Fallot. Aquellos niños que tienen una crisis hipóxica severa mejoran la disnea con esta posición, ¿ya? Entonces, si ven ustedes un niño en esta posición con tono azulado, sospechen de una cardiopatía congénita, especialmente una cardiopatía congénita cianógena. En relación a la bendopnea, en relación a la bendopnea, la bendopnea, igual al incrementar la presión intratorácica y aumentar el retorno, genera incremento de la congestión pulmonar y el paciente que se encuentra con insuficiencia cardíaca empeora. La bendopnea se realiza simulando o pidiendo al paciente que se amarre los zapatos y se quede en esa posición por unos 30-40 segundos. Y al momento de incorporarse, el paciente se levanta con mayor disnea. En relación a la coloración, recuerden que en la parte cardíaca podemos tener al paciente anémico, podemos tener la cenosis y podemos tener la ictericia. En algunos pacientes, recuerden también que esto actualmente ya es un objetivo de tratamiento en la parte de cardiología, la anemia. Como toda enfermedad crónica, recuerden que la insuficiencia cardíaca casi el 99% no se va a curar. Si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, va a terminar toda su vida con insuficiencia cardíaca. Muy pocas se suelen resolver. Entonces, al ser una enfermedad crónica, como todas las que ustedes van a ver, tiene un mecanismo de anemia. Y la anemia, que antes no se le prestaba atención porque decía que es crónica, bla, 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 en la parte cardiovascular empeora. Ustedes sin tener insuficiencia cardíaca, cuando algún momento presentaron anemia, se sienten fatigados, asténicos, con dificultad para respirar. Ahora imagínense esa misma sensación con insuficiencia cardíaca, o sea, empeora el pronóstico, empeora la mortalidad. Y además se ha visto que es una comorbilidad que acelera la mortalidad. Entonces, actualmente, si ustedes ven un paciente con insuficiencia cardíaca,
Si vemos un paciente con insuficiencia cardíaca, con anemia, se debe tratar esta anemia. Ahora, también en algunas situaciones van a ver, como en el caso de la estenosis aórtica, el síndrome de GID, el síndrome de GID es una asociación de estenosis aórtica severa con una angiodisplasia, con un déficit del factor 7 de von Willebrand que genera hemorragias digestivas. El paciente con estenosis aórtica puede estar con anemia porque presenta hemorragias digestivas y en algunos casos también se planteó el efecto mecánico al tener un menor diámetro de apertura a nivel valvular aórtico, que existe una lisis mecánica a nivel de los glóbulos rojos y que puede generar anemia. Pero se ha visto estos dos mecanismos en la estenosis aórtica severa. También en los pacientes con insuficiencia mitral y cuando un paciente se desmaya, no sé si alguno de ustedes se desmayaron o vieron a una persona desmayarse, presentan esta palidez. Ahora, ¿qué es el Stock-Adams-Morgan? El Stock-Adams es un síncope relacionado por una arritmia cardíaca. Si ustedes ven un bloqueo y el paciente se desmaya, ha hecho un Stock-Adams. Y eso es indicativo la mayor parte de las veces de un marcapaso. Siempre hay que evaluar el contexto, pero si el paciente se detecta una arritmia y presenta un síncope, es sintomático y ese paciente muy probablemente va a terminar con marcapaso. En relación a la cianosis, recuerden que deben diferenciar la cianosis central hay una diferencia entre cianosis central y cianosis periférica. Recuerden que la cianosis central generalmente se produce por una malformación congénita porque el corazón tiene un cortocircuito o una comunicación arteriovenosa intracardíaco o extracardíaco que genera que la sangre, antes de salir por la aorta, tenga un alto contenido de dióxido de carbono. O sea, si existe un cortocircuito en relación a la sangre venosa con la sangre arterial, la sangre directamente del corazón va a salir con poca cantidad de oxígeno y por más de que se coloque oxígeno por puntas nasales, se añada calor, la cianosis no va a cambiar, ¿ya? En cambio, en la cianosis generada periférica, generada por un incremento en el consumo, que puede ser por una infección pulmonar, por sepsis, por cualquier cosa que esté aumentando el consumo metabólico de oxígeno a nivel periférico, este sí mejora con la administración de oxígeno y la administración de calor que genera una vasodilatación también genera una mejoría, ¿ya? Entonces, la cianosis más frecuentemente que van a ver ustedes es la cianosis periférica. Cuando vean una cianosis central, generalmente esto lo van a ver más en pediatría y en aquellas personas con cardiopatías congénitas que han llegado a la vida adulta sin una resolución, ¿ya? Pero generalmente las cardiopatías congénitas cianógenas suelen tener una alta mortalidad si no se reparan prontamente. Es interesante en nuestro medio que una cardiopatía congénita cianógena, que es muy rara en el exterior, aquí se ve mucho más frecuente, que es la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein en nuestro medio es muy frecuente.
En relación, yo algo que es muy frecuente, que es la eritrocitosis, que en la parte de La Paz, en toda la parte andina, en toda la parte occidental de nuestro medio, la eritrocitosis es algo muy frecuente. Y estos pacientes, actualmente cuando ustedes vean un paciente cianótico, deben tomarle la saturación para ver si es una cianosis periférica o si es la eritrocitosis, porque ustedes van a ver pacientes que tienen un color muy marcadamente cianótico y están saturando 94, 96. Esos son debidos por la eritrocitosis, ¿ya? Que en nuestro medio, como les decía, es muy frecuente. Y entonces a esos pacientes los describimos como eritrocianótico, porque en teoría no tiene una reducción de la concentración de oxígeno, pero sí tiene la coloración, ¿ya? Que eso es algo que vamos a ver muy frecuentemente. Y en relación a la ictericia, esto es algo que es muy importante, porque si ustedes ven una persona con un dolor en hipocondrio derecho y tiene las escleras amarillas ictéricas, ustedes van a pensar que es vía biliar, es un paciente con un cuadro de colangitis, un paciente con colitiasis, colelitiasis que ha generado una obstrucción. Está muy relacionado con la parte biliar, pero recuerden que la congestión a nivel hepática, recuerden que el hígado es uno de los órganos que tiene el mayor drenaje venoso de toda la cavidad abdominal por el sistema porta. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca congestiona el hígado. Al generar una congestión hepática, se ha descrito que la insuficiencia cardíaca genera una hepatitis hipóxica. Y como toda lesión tisular aguda genera una inflamación, puede generar ictericia, es a predominio indirecto en la mayor parte de las veces. Algunos pacientes han venido con insuficiencia cardíaca con incremento de las bilirrubinas de predominio directo. La mayor parte es indirecto. Genera la ictericia. Y en los pacientes crónicos, porque esta inflamación se va repitiendo crónicamente, en algunos casos hasta se ha descrito la cirrosis cardíaca, que es producido por un paciente cardíaco que tiene esta hepatitis hipóxica crónica. Y como ustedes saben, todo daño tisular persistente, cuando se acaba la apoptosis, se cambia ya no por células, sino por tejido fibrótico, y la fibrosis a nivel del hígado es la cirrosis. Entonces, esta ictericia en la parte cardíaca es frecuente. Y los pacientes crónicos incluso suelen tener ese tinte ictérico. Entonces, un diagnóstico diferencial de dolor en hipocondrio derecho con ictericia es la insuficiencia cardíaca. Evalúen toda la parte, especialmente derecha. Siempre que vean ictericia, recuerden que el hígado está a la derecha, siempre busquen insuficiencia cardíaca derecha. Hipertensión pulmonar severa, disfunción ventricular derecha severa, insuficiencia o valvulopatía tricuspidia severa. El Chagas también produce una gran falla cardíaca derecha, y también el alcohol. Recuerden que este tiene un doble mecanismo: el alcohol ataca directamente y el alcohol también puede producir una miocardiopatía dilatada a nivel crónico. En relación a las fascias, está muy descrita la fascia mitral, que es un fondo pálido con cianosis a nivel malar. Ya a nivel de los pómulos, también tiene un fondo medio pálido y con la cianosis oral. En relación a las extremidades, vamos a ver que la acropaquia, la aracnodactilia, las manchas de Janeway, las hemorragias en astilla o
la diferencia entre la envergadura y la talla, son datos que nos pueden orientar a enfermedad cardíaca. Cuando ustedes vean un paciente con acropaquia, generalmente o es un paciente con una cardiopatía congénita cianógena, hipertensión pulmonar o una enfermedad pulmonar. Entonces deben evaluar estas causas en el paciente con acropaquia, aunque si ustedes ven los dedos de sus compañeros, van a encontrar pacientes con acropaquia. En nuestro medio, la causa congénita de acropaquia es muy frecuente. Aunque no crean y van a empezar a ver, hay muchos que tienen acropaquia. Lo ideal es siempre evaluar la parte cardíaca, la parte pulmonar, para ver si no hay una enfermedad en estos dos órganos. Pero, como les comento, hay muchos pacientes que tienen acropaquia, ustedes le detectan, ustedes les llama la atención, se realizan los exámenes y es hereditario, ¿ya? Entonces, la acropaquia es un dato que nos llama la atención, pero en algunos casos se puede presentar de manera sin patologías. En relación a la aracnodactilia, que son esos dedos largos que puede presentarse en el síndrome de Marfan, y el síndrome de Marfan se asocia muy frecuentemente con valvulopatía aórtica, aneurismas y disección aórtica. Y en relación a las manchas de Janeway, los nódulos de Osler, las hemorragias en astillas, los nódulos subcutáneos, se pueden presentar los primeros en endocarditis y los otros en la fiebre reumática. En relación a los miembros inferiores, se tiene que evaluar la presencia de edemas, si este es un edema unilateral, un edema bilateral, y además se tiene que evaluar si además presenta datos de insuficiencia venosa. Recuerden que un paciente con eritrocitosis, insuficiencia venosa y datos de hipertensión pulmonar es la enfermedad de Monge, que se produce por una maladaptación crónica a la altura. En relación al tórax, las patologías congénitas en el tórax son muy frecuentes, especialmente en pacientes prematuros. La prevalencia del pectum excavatum es muy frecuente. Actualmente ya existe opciones de tratamiento. La mejor forma del tratamiento siempre es a nivel pediátrico, a una edad temprana, para reducir las complicaciones posteriores. No todo pectum excavatum genera un problema en el corazón. Se tiene que evaluar la severidad y si además se asocia con una cardiopatía congénita, pero a la larga sí va a generar algunos problemas relacionados con la hipertensión pulmonar. Y a nivel de la exploración del cuello, vamos a ver que el incremento en la presión venosa genera la ingurgitación yugular. Y la evaluación de las ondas del pulso en esta ingurgitación yugular nos pueden llevar a demostrar algunas alteraciones. Como vamos a ver en esta imagen, fíjense que una persona en bipedestación, la congestión venosa por gravedad se va a mantener siempre en la parte inferior. Y al momento de generar una inclinación a 45 grados, fíjense cómo congestiona más la parte cervical y hace que sea mucho más visible la ingurgitación yugular en los pacientes. Cosa que se pierde cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal. Entonces, la mejor forma de evaluar las yugulares es con el paciente a 45 grados. Ahora, esta evaluación de a 45 grados está principalmente para evaluar la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, Kussmaul y todos los datos relacionados con la presión venosa. Recuerden que la ingurgitación yugular tendría que disminuir con la inspiración profunda. Eso es algo que se presenta de manera normal. Pero si esta ingurgitación yugular incrementa después de una maniobra de inspiración profunda, eso es el Kussmaul.
Y si esta respiración en relación con la expiración, que favorece también el retardo, nos habla de datos de hipertensión pulmonar. Vamos a evaluar también a nivel cervical el reflujo hepatoyugular. ¿Qué vamos a evaluar? El aspecto del pulso, la respuesta a la inspiración, la palpación. Siempre que existe una vena yugular palpable, significa que esta vena está congestionada, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes vean la ingurgitación yugular, traten de palparla. Si tiene un incremento del tono, hay hipertensión venosa, hay insuficiencia cardíaca. Entonces, ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo. Aquí podemos tener el eje, el plano flavostático de Lewis, que si se fijan, tiene una muy buena correlación con la presión venosa central. Y a esto más o menos se le añade unos 5 a 7 centímetros. Es decir, desde este punto pueden medir la cantidad de ingurgitación yugular que presenta y sumar entre 5 a 7 centímetros. Y tener más o menos en cuánto se encuentra la presión venosa central, que normalmente debería ser menos de 10 milímetros de mercurio. Entonces, este paciente está cerca a los 20, está con una congestión venosa. Normalmente debería ser así. Como vemos que la presión es menor a 10. O sea que las yugulares son visibles, pero apenas visibles, unos cuantos centímetros por encima del borde external. Y aquí vamos a tener que en relación a las ondas del pulso venosa, el seno Y se presenta durante la diástole, la onda A en la sístole auricular, la onda C se produce por la contracción isovolumétrica, el seno X se produce por la sístole, la contracción ventricular, y la onda B se produce por la apertura de la válvula tricuspidis. Entonces vamos a ver, aquí se ve claramente una ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular la vamos a evaluar por o en relación anatómicamente al músculo esternocleidomastoideo. Si este se encuentra por debajo, es una ingurgitación yugular grado 1. Si se encuentra en el músculo, es una ingurgitación yugular grado 2. Y si se encuentra por encima, es una ingurgitación yugular grado 3. ¿Qué es el Kussmaul? Esta ingurgitación yugular con la inspiración profunda que no disminuye, sino se incrementa. ¿Cuándo se presenta el Kussmaul? Se presenta en la pericarditis constrictiva, se presenta en pacientes con miocardiopatía restrictiva, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en infarto de miocardio del ventrículo derecho y en una embolia pulmonar masiva. Ahora, a ver, espérenme un segundito. Problemita. Vamos a quedar esta parte en relación al avanzador. Vamos, bueno, tengo que ir al hospital. El día de mañana, aparentemente el paro va a ser solo por